Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que se encuentren bien. La idea de esta semana es que podamos tener una clase a través de este video, donde voy a hacer una síntesis, una pequeña y acotada sistematización de las reflexiones, de los debates, los temas que fuimos abordando en esta unidad número 1, que hoy ya estaríamos finalizando. En ese sentido, la idea es compartirles una breve presentación en la que podamos ir como recuperando las cuestiones que fuimos trabajando en relación con esta primera unidad vinculada con las transformaciones que se fueron sucediendo en el escenario contemporáneo en estas últimas décadas y que atravesaron, o que desde nuestra perspectiva atraviesan fuertemente la práctica docente, digamos. Si recuerdan las primeras clases que tuvimos, fuimos trabajando con tres grandes ejes de transformación. Uno tenía que ver con aquellas transformaciones que se dieron en el orden de la producción, circulación y apropiación de los saberes, del conocimiento. Las que tenían que ver con los cambios, las modificaciones en los modos en que se configuran los lazos sociales, los vínculos intergeneracionales. Y la tercera dimensión tenía que ver con los modos, en las nuevas formas en que se conforman las subjetividades. Básicamente porque consideramos que los cambios en estas tres dimensiones son clave para comprender cómo se están construyendo los procesos de enseñar y de aprender hoy, ¿no? Cómo se reconfigura nuestra tarea como educadoras y educadores. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a poner la presentación completa. Bueno, ahí estamos. En términos generales, estas tres dimensiones o estos procesos de transformación que estuvimos desarrollando, las denominamos transformaciones en los procesos de transmisión cultural, ¿sí? Entendiendo a estos procesos de transmisión cultural como aquellos en los cuales determinadas generaciones legan, ¿sí? Heredan a otras nuevas generaciones aquello que consideran significativo para la continuidad social, para la construcción de esa sociedad. Hay un tema que no abordamos en detalle, porque entiendo bueno, ustedes seguramente lo han abordado con creces en su formación docente inicial, pero que decidí mencionarlo al inicio, porque tal vez lo vamos dando siempre por supuesto, y en ese sentido voy a hacer una breve mención. Y es que cuando pensamos en términos de las transformaciones que se han ido sucediendo en estas décadas, estamos pensando en una situación que se ha modificado, una situación que tenía determinadas características que han cambiado, ¿no? Ahora, ¿cuáles eran esas características? De alguna manera, en ese sentido, es que recuperamos la idea de modernidad y de proyecto cultural de la modernidad. ¿Por qué? Porque, y acá nos interesa situarnos particularmente no cómo se ha ido construyendo, configurando la modernidad como etapa histórica en Europa o en algunos países centrales o hegemónicos, sino que nos interesa pensar un poco en cómo se ha ido construyendo la modernidad en nuestros países, en Argentina en particular, en Latinoamérica. Y en ese sentido, en nuestro país en especial, el proyecto, digamos, la modernidad supuso la construcción o la configuración, la configuración de un Estado-nación que de alguna manera le da sustento, ¿no? Le da sustento, le da soporte social a ese momento histórico. Y en ese sentido, durante esta etapa histórica en nuestro país, el periodo moderno básicamente produce o construye un proyecto, ¿sí? Un proyecto cultural que tiene una dimensión que es más amplio, pero que tiene una dimensión muy importante político-pedagógica. Y en el marco del cual la escolarización, la escuela como institución en particular, va a ser muy relevante para la configuración de ese Estado moderno. Este proyecto cultural de la modernidad podríamos decir que tiene tres grandes patas. Una primera, que ahí están en estos tres cuadritos naranjas que construí acá y que podríamos decir como, o llamar como la construcción de la nacionalidad como espacio de reconocimiento del pueblo-nación. ¿Por qué? Básicamente porque en nuestro país en particular el Estado-nación
se va configurando en el momento de hegemonía de la modernidad, allá por la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, se va configurando desde la necesidad de que ese Estado-nación construya y reconstruya un pueblo, una identidad nacional. ¿Por qué? Porque si recordarán, por ese momento histórico, nuestro país tenía una configuración social muy diversa. Teníamos un altísimo porcentaje de la población, fruto de la inmigración de de diversos países europeos, pero también de países limítrofes. También tenemos actualmente aún pueblos originarios, personas descendientes de pueblos originarios, además de los criollos y las criollas nacidas de la colonización, del proceso de colonización español. En ese sentido, estamos hablando de una sociedad multicultural, con personas que hablaban diferentes idiomas, con diferentes culturas, con diferentes prácticas socioculturales, y una necesidad en ese momento histórico del Estado-Nación para configurarse como tal era construir una identidad nacional alrededor de él. En ese sentido, el Estado-Nación se configura como una meta-institución, es decir, como una institución que le da soporte a muchas instituciones disciplinarias, entre las cuales la escuela fue central. Disciplinarias, estoy recuperando el concepto de Foucault, ¿sí? En ese sentido, de disciplinario. Y en ese sentido, esas instituciones modernas, esas instituciones disciplinarias, encontraban apoyo, consistencia en ese Estado-nación. El segundo eje de este proyecto cultural de la modernidad se vincula con la necesidad de conformar un ciudadano, además de una identidad nacional y un pueblo argentino, un ciudadano, entendido como hombre, y no es casual que estoy utilizando el masculino universal, como hombre civilizado, autónomo, racional y libre, es decir, el clásico hombre del capitalismo, ¿no? Un sujeto entendido como responsable de sus actos, libre, autónomo, racional y civilizado, equipado, ahí dice, de deseos de libertad y de sentido de propiedad, porque esto obviamente se articulaba con la sociedad de mercado. Y por ende, el último eje tiene que ver con entender a la ciencia y a la verdad como soportes de la transmisión de la cultura legítima. Esto supuso el desplazamiento de los saberes religiosos de la Iglesia, ¿no? en una configuración laica, pero también el desplazamiento de saberes de la cultura popular, es decir, la escuela, el proyecto cultural de la modernidad lo que supuso fue desplazar, deslegitimar saberes de la cultura popular como poco valiosos, y darle una centralidad a la ciencia y a la cultura letrada como ejes de la transmisión de la cultura legítima. La escuela va a ser el dispositivo a través del cual esa ciencia, esa cultura legítima se va a transmitir a las futuras generaciones. En ese sentido, para sintetizar, hay una serie de dinámicas culturales que se enlazan con los procesos de escolarización durante esta época, ¿no? Por un lado, el disciplinamiento de la vida cotidiana, digamos, cómo la escuela organizó, formó un determinado tipo de subjetivo, ¿sí? Un determinado tipo de sujetos, pero además cómo formó en determinadas prácticas y rutinas en la vida cotidiana. También supuso la escolarización supuso que esta sociedad pase de la cultura oral a una lógica escritural, ¿sí? De un predominio de la cultura oral a un predominio de la lógica escritural, lo cual no supuso solamente una cuestión técnica de acceder a la alfabetización, sino que supone un modo de reconstrucción, o un modo de comprender, digamos. Lo que logra la lógica escritural es que razonemos y construyamos conocimiento de una forma distinta de quienes no se han apropiado de esa lógica escritural. El desplazamiento de una cultura popular a una cultura culta, entre comillas, como mencionamos hoy, y el reemplazo del estado de naturaleza por la vida en sociedad, digamos. Esto un poco que algunos filósofos franceses sobre todo han planteado esto del pasaje de una vida de un estado de naturaleza a la norma, a la regulación de la vida en sociedad. Entonces decíamos, además de estas cuestiones, este proceso de escolarización que vivimos durante el periodo moderno supuso, además del disciplinamiento social que mencionábamos hoy, supuso también otra serie de configuraciones. Supuso la construcción de un estatuto de infancia, es decir, previo a este momento histórico, la infancia no se consideraba como un rango diferente de otros tipos de sujetos. Digamos, no había
un estatuto específico para la infancia. Hay autores y autoras que plantean que las infancias, en la Edad Media, por ejemplo, eran pequeños adultos o pequeñas adultas, en el sentido de que no había una preocupación especial ni un ámbito particular para su desarrollo. Con la construcción del Estatuto de la Infancia lo que se hace es considerarlos en su particularidad, construir toda una serie de dispositivos científicos y técnicos que apuntaban al resguardo y al disciplinamiento y a la formación de esos infantes, entre ellos la escuela, entre ellos la pedagogía, digamos, pero también cuestiones que tenían que ver con cómo deben tratarse y enseñar y formarse a los niños. También el desplazamiento de otros modos de educación, no escolares, la asunción de la lógica escritural, que hoy lo mencionamos, la racionalización de prácticas culturales cotidianas, y finalmente la figura del maestro como un agente estatal que viene a ser el actor y la actriz, en realidad, legitimada para la realización o para la construcción de estos procesos de transmisión cultural. Decíamos hoy que se da este desplazamiento y desacreditación de experiencias de la cultura popular y el ascenso social y democratización de saberes socialmente válidos que estarían radicados en la escuela, básicamente. En la escuela y en el libro. Ahora, en términos concretos, ¿no? Un poco de currículum, pero también vinculado con las prácticas de enseñanza, ¿qué suponía este proceso de transmisión de un arbitrario cultural en la escuela? ¿Qué era lo que la escuela enseñaba para la transmisión de este arbitrario cultural vinculado con estas cuestiones? Por un lado, además de algo que, bueno, no puse acá, que es nociones mínimas de cálculo, que tenían que ver con poder organizar determinados saberes que permitieran intervenir cotidianamente en el mercado de trabajo, pero también en el mercado de consumo. Básicamente la escuela lo que configuró, lo que transmitió en términos de arbitrario cultural fue por un lado, como decía hoy, nociones mínimas de cálculo, por otro lado la lectura y la escritura, la práctica de la lectura y la escritura, en conjunto con la transmisión de un lenguaje nacional, ¿sí? Del castellano, libre de dialectos, de regionalismos, ¿sí? De los inmigrantes, que eran propios de los inmigrantes, propios de otras culturas populares. Por otro lado, la enseñanza de la historia como transmisión de un discurso sobre el pasado, que construyera el pasado de determinada manera, es decir, que conforme a la nación de determinada manera y que le permitiera en esa configuración reconocernos como parte de ella. Esta idea de, a través, por ejemplo, de las efemérides, de los mitos, de determinados hitos históricos, que se enseñan y se transmiten en la escuela, lo que se fue concretando es la idea de patria, la idea de una nacionalidad común que no existía previamente en nuestro país, digamos, previamente a estos procesos masivos y sistemáticos de escolarización allá por fines del siglo XIX. En el caso de la geografía, particularmente, aparecía esta idea de la vastedad, o lo que se intentaba transmitir, esta idea de la vastedad y la riqueza del suelo patrio, ¿no? Esto de tenemos todos los climas, la riqueza del suelo argentino, que no casualmente tiene que ver con comprender la matriz productiva desde el país, desde este modelo agroexportador. Y eso suponía también esta idea del desierto, ¿no? De que lo que no estaba colonizado por el criollo era un desierto, y que había que transformar en riqueza ese desierto, conquistar ese desierto y civilizarlo. Y por último, y en articulación con esto, la vieja nominación de formación cívica, ¿no? Formarnos cívicamente, en ese sentido, transmitir un sentimiento que resultará clave en la configuración de una subjetividad nacional, y que para ello se recurrían a mitos, a leyendas, a metáforas, ¿sí? O sea, sentirnos parte del país y formarnos cívicamente como ciudadanos, valga la redundancia. Hay un autor que se llama Jorge Huergo, que es un filósofo de La Plata, filósofo, educador popular, comunicador también, que falleció hace pocos años y que tal vez hayan conocido, fue director de Educación Superior en la provincia de Buenos Aires, y ha trabajado mucho en el Instituto Nacional de Formación Docente también.
Jorge plantea, o tiene en algunos de sus libros, relata, describe, caracteriza lo que él denomina los microprocesos de crisis de la escolarización, ¿no? Entonces dice, bueno, en determinado momento histórico, allá por las últimas décadas del siglo XX, empieza esta configuración, este proyecto cultural de la modernidad que se configuraba fuertemente, o que sostenía fuertemente el proyecto escolar, la escolarización, va entrando en crisis. Y va entrando en crisis a partir de una serie de microprocesos, dice. Por un lado habla de el desarreglo que empieza a haber en el disciplinamiento social, esto de que las distintas instituciones disciplinarias empiezan a tener ciertos desarreglos, dice, empiezan a no funcionar de acuerdo a esos criterios en conjunto y aceitadamente. También empieza a aparecer, a raíz también de determinadas, de la crisis que hubo en los mismos avances científicos de la segunda mitad del siglo XX, empieza a haber una impotencia de esta idea de la racionalidad, digamos, un descreimiento en la posibilidad de que la racionalidad conduce al progreso, por ejemplo, y cierta crisis respecto de la ciencia y respecto de la linealidad y la verdad relacionada con la ciencia. De alguna manera, las catástrofes que la misma ciencia generó, como las bombas nucleares, por ejemplo, fueron produciendo esta crisis respecto de que siempre el conocimiento científico supone una verdad que conlleva el progreso social. Y que está articulado fuertemente con la razón. Bueno, cuán irracional han sido esos inventos científicos, ¿no? Por otro lado, el desborde del Estatuto de la Infancia, esto de que las prácticas y los saberes que se ligaban a la infancia empiezan a desbordarse, empiezan a transformarse. La obsolescencia de la lógica escritural, la aparición de otras lógicas cognitivas o de construcción de conocimiento que no están atadas necesariamente a la escritura, sino a la imagen y a otras prácticas que en las últimas décadas fueron muy relevantes. También habla del reconocimiento de las resistencias que tienen las culturas populares, como la persistencia, digamos, la persistencia de determinadas prácticas culturales populares han supuesto resistir a determinadas culturas hegemónicas. Por otro lado, Jorge habla del debilitamiento de la legitimidad del maestro, un poco eso lo abordamos bastante seriamente y en profundidad con el texto de Dicker, ¿no? Y la redefinición del espacio público y de nuevos modelos de ciudadanía. Si un ciudadano ya no atado a este criterio de espacio público, sino la aparición de múltiples esferas públicas, y con la configuración de ciudadanía y de prácticas ciudadanas en esas múltiples esferas. ¿Cuáles fueron entonces, concretamente, en el marco de esos microprocesos de crisis de la escolarización, cuáles han sido las principales transformaciones en los procesos de transmisión cultural? Dijimos que nosotras habíamos recuperado 3 grandes ejes. Un primer eje que tiene que ver con la construcción y circulación del conocimiento, y allí vamos a mencionar algunas de las situaciones que han supuesto transformación en relación con este eje. Por un lado, la multiplicación de agentes de transmisión cultural, y la pérdida de hegemonía de las instituciones educativas de la modernidad y de los arbitrarios culturales que instalaban esas instituciones modernas como la escuela. Nos estamos refiriendo acá a esto que hemos trabajado con el texto de Martín Barbero, relacionado con la aparición de otros espacios, de otros agentes legitimados para la transmisión cultural, que no son exclusivamente las y los educadores. Por otro lado, la ampliación y la emergencia de una diversidad de formas de representación, saberes, discursos, que trascienden los recortes y las lógicas del contenido escolar. Me estoy refiriendo a saberes y discursos que transitan por otros lenguajes, que transitan por otros espacios, como los medios de comunicación, como las tecnologías, por ejemplo, aunque no únicamente, pero por ejemplo, y que son fuertemente legitimados o considerados valiosos socialmente, y que no están necesariamente incluidos, y en general no están incluidos en las lógicas del contenido escolar, del contenido que se transmite en la escuela. La crisis de la lectura y la escritura, atribuida, ¿sí?, atribuida en tanto transformación de los modos de leer y de escribir el mundo. Es decir, pensar que la crisis de la lectura y la escritura también tiene que ver con cómo se han
transformado estos modos de leer y de escribir. Por otro lado, aquí están los procesos que desarrolla en su bibliografía, en su texto, Martín Barbero, cuando él dice que cambia el estatuto cognitivo, tanto cognitivo como institucional, de las condiciones del saber, es decir, cambia el modo en que se produce y circula. Y ahí habla de los procesos de deslocalización, descentramiento y destemporalización. ¿Recuerdan? Deslocalización vinculada con cómo el conocimiento, el saber se sale del espacio escolar o deja de tener su única referencia dentro del espacio de la escuela y empieza a haber otras instituciones por las cuales circula saberes socialmente valiosos. El descentramiento del libro, es decir, el dispositivo prioritario de la modernidad, el libro para la transmisión de ese saber, deja de ser el único referente y empiezan a aparecer otros, y la destemporalización respecto de la comunicación escolar tradicional, es decir, cómo se modifican los tiempos en los que se supone que los sujetos aprendemos, y las sujetas aprendemos, es decir, así como en un determinado momento histórico se consideraba que el momento de la infancia y de la pubertad, el momento en que las personas aprendían y luego ya habían aprendido, esta idea de aprendizaje a lo largo de toda la vida es una idea que viene a trastocar esta idea previa. Otra cuestión tiene que ver con cómo se fue transformando el imaginario cultural acerca del aprendizaje. Es decir, cómo aprender no es solo aprender la lógica de la lectoescritura, sino que el aprendizaje se vincula también con aprender otras competencias comunicativas y tecnológicas. Y también aparece ahí, según lo que va planteando en su libro Jorge, el cierto distanciamiento de los equipamientos culturales de la escuela frente a los que posibilitan la mediación cultural de las tecnologías. Otras cuestiones que hacen a esta transformación en los procesos de producción y circulación del conocimiento se vinculan con un nuevo valor que se le da al estatuto cognitivo de la imagen y de la audiovisualidad. En una sociedad en la que lo audiovisual comienza a tener, y la imagen comienza a tener una pregnancia cultural muy importante, los modos de percepción que se construyen a partir de y de conocer que se construyen a partir de la imagen son totalmente diferentes de los que supone la lógica argumental y lineal de la escritura y la lectura. Lo que nos aparece en las últimas décadas es además no solamente una aparición, digamos, valga la redundancia, de estos procesos, sino además una valorización de ellos. También esto que Terigi llamaba como crisis de los aprendizajes monocrónicos, esta idea de que se van desordenando también, el desordenamiento del orden, para decir valga la redundancia, el desordenamiento del orden de los tiempos educativos, la dosificación del conocimiento según criterios de edad o progresión lógica, es decir, esta crisis, esta transformación en los modos en que se ordenaban y se secuenciaban a lo largo del tiempo los aprendizajes, y la transformación en relación con que los aprendizajes no aparecen necesariamente atados a una secuencia lógica de edad o de progresión. Y por ende el fortalecimiento de la oralidad y de la cultura oral que se entraman con narrativas de los medios y las tecnologías, ¿sí? Aparece también esta idea que está mencionada en el texto de Jesús Martín Barbero, vinculada con los nuevos modos de narrar y con los lenguajes hipertextuales, con cómo las y los jóvenes cada vez más construyen, se comunican y construyen textos, construyen lenguajes hipertextuales. Y narran de distintos modos que no son las que la escuela espera y que enseña a partir de la lógica académica, de la lógica de la escritura. ¿Cuáles son las transformaciones que fuimos trabajando, que fuimos abordando en relación con los vínculos intersubjetivos? Por un lado, esta crisis del sentido de la transmisión cultural en relación con un horizonte de trabajo y de integración social complejo para amplios sectores de niños y jóvenes. Con esto me refiero a que la transmisión cultural se asentaba sobre la idea de formación de sujetos para insertarse en una sociedad y en un mundo laboral que tenía determinadas características. Hoy esos horizontes, ¿sí? eso de entender a la escolarización como horizonte de progreso y como horizonte de integración social y de trabajo, está en parte en crisis,
si bien continúa existiendo, digo, sigue siendo de alguna manera parte del imaginario social, se encuentra también en transformación en el sentido de que las últimas décadas han demostrado que no necesariamente la escolarización garantiza ese progreso y ese acceso o esa integración social, ¿sí? Y esto es sumamente complejo para amplios sectores de niños y jóvenes que ven cada vez más difícil ese proceso de inclusión. También hay un desfase, una brecha cada vez más creciente entre las generaciones adultas y las infancias, en el marco de que estas infancias, estos jóvenes, tienen cada vez una mayor autonomía en relación con sus prácticas culturales, sus contextos, sus experiencias, es decir, cada vez hay una distancia mayor entre las prácticas culturales propias de nuestras generaciones adultas y las de los jóvenes. También hay un cuestionamiento al saber especializado de las y los docentes, que era una de las bases, uno de los soportes de su autoridad, de su legitimidad. Y, no abundo demasiado en esto porque lo trabajamos bastante, la autoridad, ¿no? El tema de cómo la autoridad se construye situacionalmente y requiere un reconocimiento mutuo por parte de educadores, educadoras y educandos y educandas.